Tiempos de milagros, tiempos de restauración, tiempos donde el Padre activa las generaciones. Una iglesia, una casa, un altar. Movilización Cristiana Plotier. Encontranos en Facebook como Movilización Cristiana Plotier y en Instagram como mca.plotier. Pastores Juan Lillo y Laura Cabrera. Mire, hoy le quiero hablar de algo que Dios nos ha dado. Es un arma poderosa para derribar fortalezas, argumentos, para quebrantar hechicerías, trabajo de brujería, para desatar las bendiciones, para paralizar las maldiciones y para todo lo que en cierta manera se mueve en el ámbito espiritual. Amén. Mientras se van acomodando, quiero que vayan buscando el libro de Hechos capítulo 12. Hechos 12, versículo 1 en adelante. Yo quiero hablarles de un arma llamada oración. Amén. Cuando yo digo oración, sé que a muchos ya le cayó el sueño. No, mentira. Es un arma poderosa. Diga conmigo, la oración es algo poderoso. Veo que cuando hay dos países que están en guerra, más ahora en la actualidad, por ahí las armas más peligrosas son las armas nucleares, aquellas que pueden en cierta manera en un instante provocar cambios drásticos sobre un territorio, sobre donde son soltadas o sobre donde en cierta manera son establecidas estas armas. Y miren, muchas veces nosotros como hijos de Dios, que hemos creído en Él, que lo hemos aceptado en el corazón, que estamos caminando en el reino de los cielos, muchas veces descuidamos esta arma poderosa y es en cierta manera lo primero que Satanás está interesado en que se desactive, que no utilices, porque sabe que un hombre y una mujer conectada en oración es un hombre y una mujer conectada con el trono de los cielos, un hombre que en cierta manera va a cambiar lo que Él ha diseñado para la vida de cada uno de ellos. Y mira, acá en Hechos 2 encontramos en el versículo 1 una historia bastante particular que le quiero compartir hoy. Y como decía recién, poder establecer la importancia de la oración, de practicarla o de utilizarla, si así usted quiere llamarlo, todos los días, a cada instante. A veces nos conformamos con orar una vez a la semana, nos conformamos con orar una vez al mes, nos conformamos tal vez con orar cuando venimos acá a la reunión, muchas veces nos conformamos con orar una sola vez al día, pero si entendemos lo que es la oración y le damos el lugar que tiene que ocupar, el lugar de importancia que tiene en la vida y el arma poderosa que Dios nos dejó, créame que va a ser un hombre y una mujer que va a estar constantemente conectado con el Padre. No se le va a tener que decir, levántate a orar, o tenés que orar, o hacer esto o aquello, porque va a ser alguien que va a entender cómo utilizar esta arma. En Hechos 12, versículo 1 dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos y mató a espada a Jacobo. ¿Qué hizo Herodes? Mató a espada a Jacobo, a Jacobo logró matarlo. Dice, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió también a llevarse preso a Pedro. Eran entonces los días de panes sin levadura. Y habiendo tomado lo preso, lo puso en la cárcel a Pedro y lo entregó a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua para matarlo. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Diga conmigo, todos juntos, pero la iglesia hacía oración sin cesar a Dios por él. ¿Cómo estaba la iglesia? Orando. Estaba orando intensamente, estaba orando sin cesar, dice, sin parar un instante. Amén. Entonces, más adelante
dice lo siguiente: y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Digamos, Pedro estaba frito, como dice la pastora Laura. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocándolo a Pedro, el ángel en el costado le despertó diciéndote: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos, y le dijo al ángel: cíñete, atate la sandalia, y así lo hizo. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que estaba soñando. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Diga conmigo: se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron a una calle, y el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la muerte de la mano de Herodes y todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan. ¿A dónde llegó? La madre de Juan. ¿Recuerden quién había muerto? Jacobo, el hermano de Juan. Dice: el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Amén. Mire qué interesante esta, por así llamarlo, historia, suceso o hecho histórico que realmente pasó, que nos enseña de la actitud correcta cuando nos llegan situaciones o nos llegan complicaciones o nos llegan situaciones donde nos encontramos apretados y que parece que todo en cierta manera va a complicarse o va a morir. Mire, algo que comenzó a contar la historia esta era que Jacobo había muerto, pero termina contando que Pedro, ¿a dónde llega? A la casa de María, la madre de Juan, hermano de Jacobo. Entonces yo me puse a preguntar: ¿cuál era la actitud que tenía esa casa, que había acabado de perder hace unos días a Jacobo, a su hijo? La actitud correcta era: yo no me voy a rendir por más que hayas tenido una victoria. Entonces yo en esta noche quería hablar de esto, porque a veces cuando en la vida personal de cada uno sucede que el reino de las tinieblas logra tal vez atacar un área efectivamente de nuestra vida, darnos un golpe certero, lo primero que sucede en la gran mayoría o en todos de nuestra vida es en cierta manera quedarnos paralizados, quedarnos llorando, quedarnos preguntando el por qué pasó, quedarnos ahí viendo cómo en cierta manera Satanás va a destruir todo. Entonces la iglesia, las personas que estaban en la casa de María, la madre de Juan, dice que estaban complicadas. ¿Por qué? Porque habían matado a Jacobo, había una persecución intensa sobre todo ellos, pero aún y así Herodes le había alcanzado a tal punto que había puesto preso a Pedro y pensaba matarlo. ¿Por qué? Porque había visto que a los demás judíos que eran contra la iglesia le había agradado la idea. Entonces había un Pedro esperando la muerte, había un Pedro esperando una sentencia dictada por un Herodes. Herodes era el rey en ese entonces de esa zona. Si bien estaba bajo el imperio de Roma, Herodes tenía autoridad, era el hombre fuerte del lugar, era el que podía hacer y deshacer, era el que podía administrar las leyes, y él había establecido que Pedro tenía que morir. Pero hubo una iglesia que comenzó a entender, que comenzó a practicar, que comenzó a activar lo que Pedro le había enseñado. ¿Por qué? Porque Pedro, un tiempo atrás, estando con el maestro, fue uno de los discípulos que le dijo al maestro: Jesús, enséñanos a... Jesús, enséñanos a ¿qué? No le dijo: enséñanos a hacer milagros. No le dijo: enséñanos a abrir el mar rojo. No le dijo: enséñanos a liberar a los cautivos. No le dijo: enséñanos a abrirle los ojos a los ciegos. No le dijo eso. Notaron, discernieron que el arma, o en cierta manera lo que provocaba la manifestación de los milagros mientras Jesús predicaba, mientras Jesús enseñaba, cuando Jesús pasaba, era el tiempo que Jesús pasaba en el monte orando. Mire, a veces el reino de las tinieblas nos logra engañar a tal punto, o nos logra adormecer a tal punto, que creemos, como le decíamos, que orando una vez al día estamos bien.
que en cierta manera orando una vez a la semana estamos bien, que en cierta manera orando cuando las cosas aprietan estamos bien. Y sí, son momentos en donde vamos a orar, pero ellos discernieron que Jesús, aún siendo el Hijo de Dios, todas las noches, aún estando cansado, aún habiendo estado multiplicando los panes y los peces, aún estando sanando a miles y miles, aún habiendo caminado distancias y kilómetros, Él no descuidaba el tiempo donde se apartaba al desierto, se apartaba al monte, se apartaba a un lugar privado y se conectaba en oración con el Padre. Por eso los discípulos de Jesús le dijeron en un instante allí en el libro de Marcos y en el libro de Lucas: Jesús, enséñanos a orar. Porque discernieron que en la oración estaba la base o era el fundamento con el cual se sostenía la manifestación de Jesús durante el día. Jesús toda la noche se iba a orar y aún muy temprano se levantaba a orar. Daniel, uno de los hombres allí en Babilonia, encontrado 10 veces mejor que cualquier brujo y hechicero, dice que oraba 3 veces al día. David, el rey, establecido y ungido por Dios, dice que oraba mañana, tarde y noche, 3 veces al día. Así podemos seguir. Encontramos en Abraham, encontramos que todos los hombres y mujeres que obtuvieron resultados, diga conmigo, que obtuvieron resultados, fueron hombres y mujeres de oración. Porque la oración en sí es la relación, la intimidad con Dios. Cuando a veces tomamos la oración como una fórmula para repetir, nos veremos frustrados de que nada va a suceder. Jesús dijo: no hagan vanas repeticiones como los gentiles, que creen que por su mucha palabrería yo lo voy a oír. Entonces, a veces caemos en la frustración de que decimos: pastor, pastora, o al hermano que nos dijo tenés que orar, ¿sabes qué? Yo estoy orando, pero nada sucede. Y Jesús dijo: hay situaciones, porque a veces, por así decirlo, falla la oración, pero no falla la oración, falla el que está orando. ¿Y cuáles son esas? El no haber perdonado, el estar orando con rencor en el alma, el estar orando con falta de perdón. Inhabilita esa arma poderosa que Dios te ha dado. Vos te pones a orar por un milagro económico, por un milagro financiero, por un milagro familiar, por una sanidad, por lo que sea que estás orando. O simplemente entras a la presencia de Dios a hablar con Él. Pero Satanás tiene el acta legal de que hay falta de perdón en tu vida, de que hay rencor, de que hay envidia, aunque tengas la razón de estar enojado. Satanás la presenta e invalida y desactiva esa oración. Entonces el Padre no puede responder, no puede traerte respuesta a lo que estás pidiendo. Lo otro es estar pidiendo mal. ¿Y cómo, pastor, estoy pidiendo mal? Es que la Escritura habla que nuestras oraciones tienen que ir conforme a la voluntad de ¿quién? Conforme al diseño de Dios, conforme a la voluntad del Padre. Entonces, cuando yo estoy pidiendo u orando y esa petición va conforme a mi voluntad, es lo más seguro que no sea respondida. ¿Por qué? Porque mi voluntad no es agradable y perfecta como la de Dios. Mi voluntad muchas veces está basada en los placeres, muchas veces está basada en lo que yo quiero, en lo que yo pienso. Mire, en un momento los discípulos le dijeron: Jesús, ¿querés que oremos y que hagamos que un rayo parte esta ciudad que no te recibió para predicar? ¿Y Jesús qué le dijo? ¿Alguno que se acuerde qué le dijo? Sí, pónganse en orar, chicos. No, le dijo: porque yo vengo a buscar lo que está perdido. Entonces fíjense en cómo esa petición Jesús la negó. Entonces, si yo estoy haciendo una oración basada en un enojo, basado en una envidia, basada en un celo, basada en una herida, basada en algo que no está conforme a la voluntad de Dios, el no de Dios va a ser lo que vas a obtener. Entonces Jesús le dijo: no van a hacer eso, porque aunque me rechazaron, yo he venido a buscar lo que está perdido, no está con mi voluntad. Mi voluntad es que ellos entren en el perdón de Dios. Eso es lo que le estaba diciendo. Ahora, muchas veces, si Dios te manda a orar por esa persona, por ese hombre y esa mujer que tal vez te dañó, te defraudó, no sé, pero que tenés una herida o un rencor,
Y no, que este no se merece la salvación, no se merece conocer a Dios, no se merece esto o lo otro. ¿Sabes qué va a suceder? Dios no va a responder tus oraciones. Entonces, la Escritura dice que Herodes, un hombre fuerte que había gestado un plan anti-Dios, un plan anti-iglesia, había logrado matar a Jacobo, había logrado matar una parte de esa iglesia, había logrado acallar una parte de la voz de esa iglesia. Y yo te pregunto hoy, en esta noche fresca, ¿qué es lo que Satanás ha logrado matar en tu vida? ¿Qué es lo que Satanás ha logrado? Darle muerte, ponerlo en un sepulcro, hacer que lo pongas en una cueva como a Lázaro, de donde vos decís, no, ya es imposible que esto resucite, es imposible que esto viva, porque en cierta manera ya está allí guardado, ya tiene olor, ya pasó el tiempo. El otro día hablábamos del poder de la resurrección y cómo en un instante un paralítico nacido, de nacimiento cojo, paralítico, en un instante se puso en pie. ¿Por qué? Porque un hombre llamado Pedro portaba lo que Dios le había dado, el poder de la resurrección. Ese mismo poder que está presente y al alcance para vos y para mí. Entonces, en esta noche, yo sé que lo primero que va a hacer Satanás es distraerte. Lo primero que va a hacer Satanás es decirte que esto, bueno, pero yo no me esperaba otro tipo de prédica, pero ¿sabes qué? Dios te dice, yo necesito que ahora actives el arma poderosa que yo te he dado. La palabra de Dios dice que si un hombre supiese a qué hora, o el jefe de casa, dice otra versión, esa me gusta más, el jefe de casa, por lo menos en la Biblia, ¿no? El jefe de casa supiese a qué hora viene el ladrón, no dejaría su casa descuidada. La versión Reina Valera dice, si el hombre fuerte supiese a qué hora viene el despojador, no dormiría o no dejaría minar su casa. Y así varias versiones, pero lo que está diciendo es que si vos sabés que Satanás ha gestado el mal contra tu familia, contra tu vida, contra tu territorio, contra tu zona de influencia, dice que no tendrías que estar durmiendo como hoy tal vez te encontrás en lo espiritual. No tendría que haber en tu vida un continuo orar, un continuo rogar, un continuo estar en la presencia del Padre. Pero Satanás, fíjense que lo que hizo fue dormir a Pedro. Pedro estaba durmiendo, la iglesia no. Pedro logró entrar tal vez por la angustia, tal vez porque lo pusieron ahí y era imposible salir de ese lugar. Habían 2 guardias al lado de él, 2 guardias más en la puerta, estaba con las cadenas en las manos, era imposible salir de ese lugar. Quedaban pocos días, pasaba la fiesta de la Pascua y Herodes lo iba a sacar para matarlo. Su destino estaba sellado y Pedro estaba durmiendo. Pedro estaba durmiendo tal vez porque se había rendido. Pedro estaba durmiendo tal vez porque se había enterado que habían matado a Jacobo. Pedro tal vez estaba durmiendo porque decía, pero si vos me dijiste que yo sería un hombre que establecería la iglesia, que sería el que levantaría a mis hermanos en fe, que sería el que seguiría, que tomaría el mando cuando tú no estuviese, ¿por qué yo estoy en esta situación? Yo me imagino todas esas cosas pasando por la mente de Pedro. Pero hubo una iglesia que había sido enseñada por Pedro, que lo que activó fue lo que el Padre Espiritual o lo que Pedro le había enseñado. ¿Y qué fue eso? La oración sin cesar. Dice que puso vigilia de oración. Herodes, el hombre fuerte, el mandamás, decía, póngale, el martes lo matamos porque tenía que pasar la fiesta de la Pascua. Entonces había un pueblo, ellos festejaban, habían logrado matar a Jacobo. Pero la iglesia entendía que había alguien mayor que Herodes. Había alguien mayor, un gobernante mayor, alguien que dominaba, un hombre fuerte más grande que el hombre fuerte natural que estaba en ese momento. Y ese era el león de Judá. Ese era el rey de reyes. Entonces la iglesia comenzó a activar 24/7 un sistema donde activó constantemente y no dejó de bombardear el ámbito espiritual con la oración. No dejó de golpear. ¿Por qué? Porque Pedro le había enseñado que el maestro en un momento le dio una parábola. ¿Cuál parábola? La de la viuda ante el juez. Y que le dijo que esa viuda, aunque el juez era complicado,
Aunque el juez era un hombre fuerte, un hombre de gobierno, un hombre que no se dejaba llevar por lo que le decían, un hombre que no amaba a Dios y era totalmente anti Dios, pero había una viuda que sabía que el insistir y el ir todos los días provocaría que tarde o temprano cayera ese dominio de ese hombre fuerte. Y dice que cuando Jesús termina la parábola dijo, esto es porque hay que orar sin cesar, no hay que dejar de orar, porque si esa viuda yendo todos los días, cada instante, a golpear la puerta del juez, logró justicia, ¿cuánto más los hijos de Dios? Si le piden al Padre, yo no les daré lo que está pidiendo. ¿Hace cuánto que no insistís en la oración? No, pastor, es que no está dando... Tal vez estás pidiendo fuera de la voluntad de Dios, ¿no te has preguntado? Tal vez, en cierta manera, todavía hay enojo en tu corazón y eso frena la respuesta. Tal vez estás con un espíritu de orfandad yendo a un padre a pedirle algo que no te corresponde. La palabra de Dios, note esto, que Jesús enseñó lo que se llamó como el famoso Padre Nuestro. Yo creo que hasta el más ateo lo conoce. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Pero Jesús dijo que esa fue la respuesta de Jesús a enséñanos a orar. Pero jamás dijo Jesús que lo tenían que repetir. Ahora hay religiones que le enseñan a la gente que repitiéndolo ya pueden ser perdonados. Vete si 4 Padre Nuestro, 5 Padre Nuestro y bueno, ya está arreglado el asunto. Pero eso chocaría con lo que Jesús enseñó, que dijo no hagan vanas repeticiones. Vanas repeticiones son repeticiones vacías, sin sentido. ¿Por qué? Porque alguien que está repitiendo simplemente no le ha puesto la fe a esa oración. Está repitiendo porque la escuchó, está repitiendo porque el pastor la dijo, la pastora, porque el hermano, no sé, en cierta manera, uy, ¿cómo tú? No, es que me puse a orar y yo también me voy a poner a orar de esa manera. No se trata de eso. Se trata en cierta manera de entrar en la intimidad del Padre y pedirle al Padre que te muestre cómo tenés que orar, cómo tenés que activar esa arma. ¿Se entiende? Entonces, Herodes estaba festejando. Herodes le iba a sacar aquella misma noche y Pedro estaba durmiendo. Y yo te quiero decir, querido hermano, querida hermana, que Dios te está hablando de que el poder de la resurrección va a liberar tu familia, que el poder de la resurrección va a resucitar los sueños perdidos, los proyectos perdidos y todo eso que hablamos el día sábado. Pero Dios en esta noche te está diciendo, pero te has olvidado de orar. Necesitas activar, no repeticiones, sino activar y entender lo que es la oración en sí. Activar la fe. Mire, una oración sin fe no sirve. Dice, y lo que le pidieres al Padre, creer que lo recibiste. Porque el que duda es como la onda del mar, que nada recibe, porque viene y va. ¿Cuántas veces has activado tal vez la oración pero sin fe y por eso no hay resultado? Entonces, la palabra en esta noche nos habla de que había un rey, que había un diseño de las tinieblas, que era maltratar a algunos de la iglesia, que era maltratar a algunos para que la iglesia y la voz profética se acallara, que era en cierta manera provocar situaciones donde la fe de muchos se enfriara o se diluyera, donde en cierta manera dijeran, ¿para qué sirve buscar a Dios? Pero yo encuentro una madre que tenía 2 hijos, Juan y Jacobo, y debe de estar llorando a Jacobo. Ella entendió que bueno, si Jacobo ya Dios permitió, tal vez era el tiempo de partir de Jacobo hacia la eternidad, pero eso no fue impedimento para que su casa se transformara en una casa de luto, de duda, de incredulidad, de miedo, de temor, sino que al contrario, ellos activaron el arma principal que tenían y que era la oración. La casa de María debe de concentrarse o de establecerse en un lugar de tristeza, se transformó en un lugar de fuego del Espíritu Santo de Dios. Entonces, el otro día yo le hablaba, le enseñaba, aprendíamos de parte de Dios, que nosotros somos el templo y Dios dijo, yo voy a destruir el templo y lo edificaré en 3 días. ¿Se acuerdan de eso? El otro significado también es casa.
Ahora, ¿cómo está tu casa? ¿Qué es tu vida? Casa, el significado de casa es tu vida, el templo. ¿Cómo se ha transformado tu vida en un lugar de queja, de murmuración, de enojo, de tristeza, de falta de perdón? No, pastor, y no sabe lo que me pasó. A María le habían matado el hijo. Y junto a su otro hijo había activado la oración en favor de Pedro. No había resentimiento. No decían, bueno, mirá lo que le pasó a Herodes, matarlo a Herodes y hacer esto. No, ellas entendían que tenían que pelear por Pedro. Le podían haber matado a Jacobo, pero no permitiría que Pedro corriera la misma suerte. Y a veces cuando vienen situaciones a nuestra vida, basamos el poder de las tinieblas en victorias que ha tenido en la antigüedad. Es que no sabe lo que hizo las tinieblas en mi casa, es que venimos de una descendencia así, es que no sabe que el mes pasado me fue mal y por eso, y basás la victoria o basás el resultado de este mes por lo que Satanás te logró quitar el mes pasado. Pero María entendió que ella no permitiría que Pedro fuese arrebatado. Entonces se pusieron a orar, diga conmigo, se pusieron a orar. Se pusieron a orar. Y lo que necesitas en este tiempo, y necesitamos todo, es orar. Orar. ¿Cuántas veces, pastor? No, Dios te va a ir demostrando. Porque te vas a volver en un apasionado, pero no me podés decir una vez al día, una vez a la semana, porque depende de la situación. También va a ser la urgencia de orar. Ellos no podían dormirse ese fin de semana. Es más, no estuvieron en la fiesta de los panes sin levadura. No pudieron festejar y recordar tal vez la salida de Egipto, que eso representaba la Pascua para ellos en ese momento. Porque ellos entendían que eso había cambiado el significado. Y ahora esa fiesta de Pascua que estaban sin Cristo en lo natural, sin Jesús en lo físico, representaba lo que Jesús había hecho en las Pascuas anteriores. ¿Qué había hecho? El poder de la resurrección. Ellos entendían que no era tiempo de quedarse llorando por lo que habían perdido, sino era tiempo de pelear por lo que todavía estaba vivo. Decí conmigo, no es tiempo de llorar por lo que he perdido, sino es tiempo de interceder por lo que está vivo. ¿Saben qué nos sucede? A todos, casi la gran mayoría. Y si no te sucede, bienvenido sea. Pero que a veces nos quedamos retenidos en el pasado llorando. Uy, hubiese sido bueno que en el pasado ese negocio hubiese sido esto. Y nos quedamos retenidos en el pasado. Y por quedarnos retenidos en el pasado, no oramos y perdemos lo que actualmente Satanás está arruinando. Que yo en el otro matrimonio no sé qué pasó y esto, y tal vez por traer esa mala experiencia de un matrimonio anterior te estás perdiendo tu matrimonio actual. No, porque mi papá, no sé, fue esto y le fue mal. Entonces, ¿pero quién dijo que a vos te tenía que ir mal? No estaba escrito que Jacobo y Pedro muriesen. No era la voluntad del Padre, seguramente que los dos partiesen en ese momento. Pedro partió muchos años después. A Pedro le quedaba mucho ministerio. Pedro tenía que seguir avanzando. La iglesia lo entendió. Entonces lo más fácil que decimos hoy en día es que, bueno, pastor, yo estoy orando que se haga la voluntad de Dios. ¿Le has preguntado si es la voluntad de Dios dejar de orar por ese enfermo? ¿Le has preguntado si es la voluntad de Dios dejar de orar por el emprendimiento, por lo que Dios te había hablado, por el proyecto? ¿Le has preguntado a Dios si es el tiempo de bajar los brazos, de orar por tus hijos, por tu familia? Es que no está yendo re mal. Sí, pueden haber matado a Jacobo en tu vida, pero Pedro está vivo. Por eso en esta noche Dios te dice, no dejes que Satanás termine de destruir. Que Satanás termine de destruir lo que aún tiene vida. Pedro tenía vida. Pedro se había rendido en la cárcel. Pedro se había dormido. Pero había una iglesia, hijos espirituales de Pedro, que estaban recontraactivos, entendiendo que aunque había una tristeza por Jacobo, había un fuego que los consumía por Pedro. Había un fuego que los consumía por Pedro. ¿Hace cuánto no oramos con pasión, con el fuego del Espíritu Santo? Porque no activamos el arma. Satanás te va a entretener, Satanás va a traer pereza, Satanás va a traer letargo, Satanás va a traer estupor, Satanás va a traer rutina, Satanás va a traer a la suegra, no sé, al suegro, va a traer al amigo, al chismoso, va a traer todo
para que no actives el arma principal. Por eso, oración es a lo que menos le dedicamos tiempo. Es la regla en el 80%, seguramente, no digo en todo. Pero, pastores, ¿qué? ¿Tengo trabajo? Sí, pero ¿te olvidaste que esa empresa te la dio Dios? ¿Te olvidaste que el que te dio el poder de esa riqueza es Dios? Pastores, que vio que si no el gordito y la gordita se me enoja si voy a la iglesia o si me pongo a orar ni a hablar. Pero no te acordás que es Dios el que los unió y es el que dijo, lo que Dios unió nadie lo separa. Cuando dejas entrar, cuando te dormís, aunque Dios te está diciendo, ¿sabes qué? El reino de las tinieblas está buscando tu hogar, el reino de las tinieblas está buscando tu casa. Y vos como nada, paralizado. Como nada, viendo cómo se prende fuego tu familia. En lo espiritual se prende un fuego, pero no del fuego del Espíritu Santo, sino se prende un fuego de destrucción y vos parados sin hacer nada. Vos sabés que tu casa primeramente sos vos, pero casa también es un espacio geográfico. Casa también son aquellas personas que Dios puso bajo tu cuidado. Por eso nosotros velamos por la familia de este lugar. Pero tal vez que tenés que velar por ese sobrino, por esa suegra, por esa madre que también está en tu territorio. No des por muerto a Pedro, decirle que tiene al lado, no des por muerto a Pedro. Porque no es la voluntad de Dios, decirle. Satanás te pone esa excusa barata. No, que seguro que no fue la voluntad de Dios, o es la voluntad de Dios, pero si no le preguntaste a Dios. Pero es una respuesta rápida. Mire, entre tantas cosas que por ahí nos mandan a interceder, o nos mandan peticiones de intercesión, tenemos hace 2 meses ya a nuestro hermano Marcelo Hernández, internado en la clínica San Agustín. Y los intercesores, que son los que han estado, saben los momentos, y bueno, la familia, nuestra hermana Mica que ha estado ahí, los momentos en cuanto la han desahuciado. La otra vez cuando lo fui a visitar, dice, 5 veces me pusieron el traje de madera. Una vez pensaban que él no estaba escuchando y él le dijo al médico, yo escuché todo, fuerte. Y el médico no sabía qué hacer porque lo había sacado para afuera, pero había hablado tan fuerte que se había escuchado todo. El diseño era, llamen a la familia, que se despidan. Ya no hay nada más para hacer. Hoy en día, a intercesión le compartimos, si bien falta todavía, es un hombre que se ha vuelto a levantar. Está volviendo a caminar. Cuando le habían dicho el decreto era que le cortaban sus extremidades. Sus ojos ven bien cuando le habían dicho que iba a quedar ciego. Y tantas cosas, tantas peleas. ¿Pero por qué fue? Porque hubo un grupo, una persona en la iglesia, un cuerpo de hermanos que no bajó. Ellos tampoco. Pero hubo un apoyo donde decían, no es la voluntad de Dios. Entonces comenzaron a orar, a orar, a orar. Y así por tantos que se han orado. Algunos Dios ha sanado, otros se lo ha llevado. Pero lo que sí, siempre yo digo, nunca bajé la guardia. No que tu pensamiento diga, bueno, si ya es el tiempo de partir. Orá mientras hay vida y oportunidad. Si después era el tiempo de partir, Dios te va a traer paz al corazón. Dios te va a traer la paz, te va a traer la respuesta. ¿Sabes qué? Vas a sentir paz porque peleaste hasta lo último. La iglesia peleaba por Pedro, la iglesia oraba por Pedro, pero afuera decía, a Pedro le quedan pocos minutos, a Pedro le quedan pocos días, pasa la fiesta de la Pascua y Pedro muere. Entonces había una iglesia que no se podía distraer en fiesta, había una iglesia que no se podía distraer en tristeza, había una iglesia que no podía ni siquiera hacer el luto por Jacobo. ¿Por qué? Porque había un Pedro que necesitaba de esa iglesia, necesitaba de sus hermanos, necesitaba de sus hijos espirituales, necesitaba que en cierta manera Satanás no obtuviera la victoria sobre él. ¿Saben por qué? Porque cuando Pedro predicaba, 5.000 se convertían. Cuando Pedro pasaba por la sombra de Pedro, los enfermos se sanaban. Entonces, había una iglesia que había entendido eso. Había una iglesia que había entendido que la oración era un arma poderosa. Había una iglesia que había recibido de Pedro. ¿Sabes, chicos? Cuando estábamos con el maestro, notamos que si el Hijo de Dios necesita orar todos los días, ¿cuánto más sus hijos? Si Jesús necesitó orar todos los días, estar en comunión con el Padre, ¿por qué nosotros creemos que no va a ser así? Y después estamos pidiendo hacer cosas incluso iguales o más grandes que la que hizo Jesús.
Pero sus discípulos entendieron que lo que Jesús manifestaba en el día era producto de la intimidad en oración con el Padre en la noche. Era en la madrugada donde se prohibía tal vez de dormir unas horas más, pero él decía: la mies es mucha, los obreros son pocos. Dijo Jesús en un momento: rueguen al Padre que envíe obreros. Y está en esta hora hablándote, querida iglesia. Nos está hablando: ustedes son los obreros que necesitan comenzar a desvelarse en la noche, a orar, tal vez por la otra familia. Pero yo, ¿qué tengo que ver con la otra familia? Y encima, mirad, si esto le pasó por ser desobediente, no juzgues. Dios te está mandando a activar el arma principal. No juzgue la autoridad de esta ciudad. Orá por las autoridades de esta ciudad. La palabra de Dios dice que oremos por las autoridades. No dice si son cristianas o no son cristianas, si hacen bien las cosas o no hacen bien las cosas, sino que dice que oremos. ¿Por qué? Porque cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Pero cuando el impío gobierna, el pueblo gime. Y la iglesia se ha olvidado de orar. O no le ha orado lo suficiente, si quiere llamarlo así. Y vemos una Argentina revolucionada. Y vemos gobernantes que hacen lo que quieren. Y vemos el reino de las tinieblas siendo como Herodes, matando a uno, maltratando a otro, llevando a las juventudes cautivas, a jóvenes que en cierta manera quieren ya quitarse la vida a los 12, 13, 15 años o más, porque en cierta manera han escuchado a Herodes. Y están allí entre dos cadenas. Están allí entre guardias. Recuerden que en lo espiritual, los guardias o los verdugos son espíritus que se encargan de custodiar. Y tal vez venir alguna maldición generacional, o tal vez algo que ha pasado de años en años en tu familia y estás atado. Crees en Dios, sos una buena persona, eso no lo estoy poniendo en duda, pero Dios hoy te dice: si estás en el lugar de Pedro, despertate, Pedro, ceñite, ponete el manto. No podés estar dormido, Pedro, porque si no, el plan de las tinieblas es matarte. El plan de las tinieblas te va a destruir, Pedro. Entonces, por causa de la intercesión, por causa de la oración, por causa de no permitirse que la realidad entrara o la crisis entrara en la iglesia, sino al contrario, la iglesia activó y provocó una inundación del poder de Dios en esa ciudad, a tal punto, dice, que las puertas se abrían solas. Usted sabe que en la antigüedad las puertas de hierro que custodiaban la ciudad o los palacios eran tan pesadas que tenían que ser movidas entre varios soldados y con arneses. ¿Por qué? Porque era su lugar de protección para que el enemigo no los ataque. Pero dice que cuando Pedro comenzó a seguir el ángel pensando que era un sueño que estaba teniendo, no se daba cuenta que en realidad Dios lo estaba sacando literalmente en lo natural de la cárcel. Dice que llegó a la puerta de hierro, y la puerta de hierro, ¿cómo se abrió? Por sí sola. Entonces te vuelvo a decir, eso me habla de que cuando hay una iglesia, cuando hay hombres y mujeres orando y que han convertido su casa en un centro de oración, en un centro de intercesión, no en un lamento, no en un llanto, no en un lugar de combate, no en un lugar donde viven desconocidos, sino que se ha transformado su casa en un lugar donde el Espíritu Santo se puede manifestar. Lo que sucede es que las puertas que estaban cerradas se te van a abrir. ¿Cuántos dicen amén? Que las puertas que estaban cerradas se te van a abrir. Entonces, lo que necesitamos, querida iglesia, es activar el arma de la oración, pero con entendimiento. Mire, dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Que estés en la cárcel, que tus sueños hoy estén en la cárcel, en un lugar oscuro, en un lugar donde parece que lo único que están esperando es ya el final. No hagan que bajes tu nivel de oración e intercesión. Por eso le digo, cuando te piden oración por un enfermo, orá hasta el final. La decisión final es de Dios. Nuestro trabajo es orar con fe, decretar la palabra, y la voluntad de Dios se va a manifestar. No podemos nosotros determinar el tiempo. ¿Cuánto tiempo vamos a estar orando? La iglesia no le preguntó, ¿cuánto tiempo vamos a estar orando? Vamos a estar orando hasta que veamos a Pedro en la puerta. Decirle que tenés al lado, si tenés a alguien al lado, vamos a estar orando hasta que tus sueños golpeen tu puerta.
Dice que Pedro, después de ser liberado, fue derecho a la casa donde estaban orando. Y al golpear la puerta lo atiende una chica. Dice que la chica pregunta quién era. Y él le dice Pedro, y de la emoción ni le abrió. Fue corriendo a los que estaban orando y le dicen, ¿sabes qué? Está Pedro en la puerta, y los otros le dicen, ¿estás loca? ¿Pero por qué estoy loca si lo que están orando? Pero no es posible, debe ser un fantasma, ya lo mataron a Pedro. Y su espíritu lo está visitando. Y a veces nos pasa. Estaban orando, intercediendo, pero cuando llega la respuesta, mire, las puertas se le abrían sola a Pedro, pero en la iglesia le había cerrado la puerta. No lo dejaban entrar en la casa de oración. ¿Por qué? Porque la incredulidad le había vuelto. Pero será así, pastor. Es que este estudio me salió bien, pero habría que rechequearlo de vuelta. Y cuando le hiciste, vio, pastor, el quinto rechequeo me salió de vuelta. Y claro, si activaste la incredulidad, le diste legalidad. Entonces, dice que Pedro golpeó la puerta. Dice que esta niña corre y bueno, después de la emoción le abren y ven que era Pedro. Pedro lo hace callar y le comenta cómo había sido el tema. Ahora, el tema fue Herodes. Al día siguiente fue a buscar a Pedro y ya Pedro no estaba allí. Dice que comenzó a preguntarle y los soldados dicen, no, de acá no salió nadie. Los soldados nunca vieron que se fue Pedro. Incluso los que estaban pegados a Pedro. Dice que habían 2 literales al lado de Pedro y 2 más en la puerta. Decirle al que tenía al lado, ¿sabe qué? Dios va a provocar ceguera espiritual en las tinieblas. Dios encegueció, puso ceguera espiritual sobre ellos, a tal modo que no vieron. La historia dice cuenta que Herodes se enojó tanto que mandó a matar a esos guardias, pero la historia no quedó ahí. Sabe que a los días Herodes se sentó en el trono y comenzó a arengar al pueblo y comenzó a hablar, y el pueblo comenzó a decirle, ya no queremos palabra de hombre, queremos palabra de Dios. Y en ese instante baja un ángel y suelta muerte sobre Herodes. Lo que Herodes había gestado, lo que el enemigo había gestado para matar a Pedro, termina volviendo sobre él. ¿Por qué? Porque los juicios de Dios son justos. Por eso en esta noche te vuelvo a decir, querida iglesia, no permitas que Pedro muera en la cárcel. No permitas que tu hijo sea llevado a ese lugar. No permitas que tu esposa, tu matrimonio sea llevado a ese lugar. Y pastores, que estoy orando, pero es que mi esposa no va a cambiar, es que mi esposo no va a cambiar, es que mi economía no hables ese idioma. Orá, las cadenas van a caer, y lo que estaba preso, lo que Pedro representa en tu vida, en estos días va a golpear la puerta. Así como Lázaro salió de la tumba, lo que estaba preso, lo que Satanás retenía, lo que Satanás quería matar en tu vida, en tu familia, va a aparecer golpeando en tu puerta con vida, va a aparecer en tu puerta golpeando con proyectos, con visiones. Se van a abrir las puertas que estaban cerradas. ¿Cuántos necesitan que se abran puertas? Bueno, hay que orar, hay que interceder. Aunque era una puerta pesada y de hierro, mire, no era ni de madera, era de hierro, digamos, naturalmente un hombre no la podía abrir solo. Pero no la abrió ni Pedro ni el ángel. Ni el ángel dice que abrió la puerta. Iban caminando y las puertas se abrieron. Hoy tal vez eso no nos asombra tanto, porque vamos al supermercado y veo cuando a la terminal y usted se acerca y la puerta se abre, porque tiene un sensor que te reconoce que hay alguien parado ahí, o hay algo, porque a veces se paran incluso el animalito y se abre la puerta y está. Pero en lo espiritual, las puertas que estaban cerradas tienen un sensor del Espíritu Santo, que cuando te vean parado frente a ellas, van a decir, este ya no está en la cárcel. Este fue sacado de la cárcel, es necesario que abramos ese favor, y las puertas del favor de Jehová se te van a abrir, y las puertas del favor se te van a abrir, y las puertas de sanidad se te van a abrir, y las puertas de restauración se te van a abrir. Yo no sé cuál es la puerta que está necesitando que en este tiempo Dios abra, pero hoy te digo de parte de Dios, conforme a la palabra, que cuando Pedro salga de la cárcel, que por causa de la intercesión incesante que vas a estar, que vas a meter en estos días, le vas a dar con tanto power, que lo que estaba cerrado va a tener que abrirse, que lo que tenía que caer va a tener que destruirse. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso fuerte a la presencia del Padre. Tiempos de milagros, tiempos de restauración, tiempos donde el Padre activa las generaciones. Una iglesia, una casa, un altar. Movilización Cristiana Plotier. Encontranos en Facebook como Movilización Cristiana Plotier y en Instagram como mca.plotier.
pastores Juan Lillo y Laura Cabrera.